Saludos a los estudiantes de Historia del Derecho Mexicano de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a grabar esta clase. ¿De qué voy a hablarles el día de hoy? Voy a hablarles vamos a continuar con lo que es el derecho indiano, pero en la parte de la conquista, cómo se aplica el derecho indiano, y obviamente el derecho castellano en lo que va a ser el inicio de la Nueva España. Eso es de lo que vamos a platicar. Eh, les había comentado de cómo se había aplicado el derecho castellano ya en lo que es el inicio de la conquista por parte de Hernán Cortés cuando funda el municipio de la Villa Rica de la Veracruz, junto con sus huestes, con los miembros de su expedición. ¿Para qué? Para darle legalidad a lo que es su hueste y obviamente este cabildo, como tiene representación directa ante el rey de España, sin necesidad de la mediación de lo que viene siendo un gobernador o virrey, pues con eso le da legalidad y deja de ser un perseguido o de ser un posible reo de muerte por la sublevación que le hace el gobernador de Cuba al lanzarse una expedición de conquista y no una expedición de exploración, como se lo había planteado Diego Velázquez a Hernán Cortés. Pero bueno, ya dentro de este contexto, ya Cortés, ¿con qué cuenta? Aparte de cuenta con un nombramiento de capitán general avalado por el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, que será ratificado por el rey de España posteriormente, ¿no? El rey es el que ya tiene la última palabra, ¿no? Ya en las famosas cartas de relación que le envían al rey, pues ya con esto va a dar fe y legalidad de los asuntos que se estén realizando en la hueste de Cortés para acrecentar los dominios españoles, para reclamar nuevos territorios. Otro documento, esto es lo interesante, Cortés tiene también o cuenta con lo que se denomina la Carta de Palacios Rubio, o por lo menos un documento similar, en el que se establece pues que están reclamando territorios a nombre de los monarcas españoles y que todo el que vive ahí ya se considera súbdito del rey de España y por tanto deben de pagar tributos. eh, Se entenderá que todo acto que vaya en contra de eso, como un acto de rebeldía, y por tanto se les aplicará ahora sí que la justicia castellana en el sentido de que serán reducidos a la esclavitud para disciplinarlos y sepan quién es el verdadero mandamás de estos nuevos territorios, ¿no? Y wow, ¿no? Ya lo que les comentaba, este documento estaba escrito obviamente en castellano, español, latín, griego, el latín y el griego que se consideraban las lenguas, universales, o como lo oyes el inglés, ¿no? O el francés en las Naciones Unidas junto con el español, se consideran así los idiomas oficiales, ¿no? Los idiomas de derecho internacional. En aquella época pues eran las lenguas o los idiomas de las naciones civilizadas, ¿no? Según ellos. Bueno, en este contexto, pues llegan con la carta de Palacio Rubio y se la leen al grupo o a los líderes de los grupos que se van topando en el camino. Esto es algo interesante. A medida que va avanzando Cortés, ¿qué va haciendo? Va conociendo a los grupos indígenas. Varios de estos grupos indígenas es de recordar, también de recordar lo que hemos visto de derecho prehispánico y de derecho azteca. Muchos de estos grupos le rendían tributo
precisamente a los aztecas. Y los aztecas pues cobraban tributo parejo, o sea, aunque les haya caído una plaga, una maldición a ciertos grupos, o por ejemplo a los totonacas tenían que pagar el tributo. Y lo que se consideraba que era injusto, y muchas veces también los aztecas luego pedían gente, y pedían gente para los sacrificios. No en balde, pues existía, como ya platicamos en clases anteriores, existía una antialianza o antitriple alianza conformada por Cholula, Tlaxcala y Huejotzingo. Bueno, Cholula y Tlaxcala están entre estos estados que van en contra de lo que es la triple alianza. Es así, conformada eh, por Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco, ¿no? Que ahí son los miembros de la Triple Alianza y que son los que cobran los tributos y exigen pleitesía a lo que es el Imperio Azteca. O sea, no nomás era Tenochtitlán, es Tacuba, Texcoco también ahí metidos y que son los que piden tributos, los que exigen a los pueblos o someten pueblos, ¿no? Esa triple alianza es a los que debemos de considerar como los aztecas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, Cotes pues va avanzando, se topa con gente en Zempoala, luego va a llegar a Tajín, ahí va a conocer a los totonacas, y Cortés pues, se lleva y le platican toda se quejan de lo que son los aztecas, ¿no? Que cobran tributos, que hacen guerras para obtener prisioneros y sacrificarlos a los dioses, que obviamente ya están hartos de los aztecas y quieren acabar con ellos. ¿Qué hace Cortés? Explota el descontento que hay en contra de los aztecas. Va armando alianzas. Mira, ¿ya no le quieres pagar tributos a los aztecas? Únete a nosotros. Ríndele pleitesía a Carlos V, creen y les leen el documento de Palacio Rubio, ¿no? Para que se sometan a la autoridad del rey de España y obviamente pues, acá les hace ver que pues, no les van a cobrar tantos tributos, no los van a maltratar tanto como lo hacen los aztecas. Sí, como no, ya saben, Ay, no, ¿qué les puedo platicar, no? De estas historias de amor y odio, ¿no? Pues pueblos como los totonacas dicen, órale, me uno a ti. Y se aplica el viejo adagio, el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo, ¿no? Entonces vamos a unirnos, vamos a ir en contra de los aztecas. Y esto debemos de plantearnos una reflexión. La conquista de México no fue un acto que realizaron 200 valientes españoles para llevar la verdadera fe y la iluminación de la civilización a los pueblos indígenas. No, eso no es cierto. Esa es una falacia que debemos de entender y debemos de comprender ya. Creo que se debe repetir y hay que repetir y señalar. No es que hayan llegado estos 200 y vamos a aplicar la civilización y porque se aparece la virgencita vamos a conquistarlos y todo eso. No, no es eso. Es que simplemente agarra Cortés y empieza a armar alianzas. Y a esos 200 españoles que iban, o esos cientos de españoles que iban, se les unen miles de indígenas que están indignados y están hasta aquí de los aztecas, hasta aquí de los tributos que tienen que rendirle a la Triple Alianza. En ese contexto, pues ya, ¿qué estamos? ¿Ante qué estamos? No estamos nada más ante una cuestión de conquista, estamos ante una cuestión de pequeños estados que están sometidos al dominio azteca, que ¿qué hacen? Se están rebelando y se están uniendo vamos a ponerlo así, a un tercero que llegó y a ver qué está pasando aquí. Con que te están cobrando tributo, yo te ayudo. El tributo después me lo vas a pagar a mí, pero pues, ya por mientras te ayudo. Eso es lo interesante. Y eso es lo que vemos en este momento. El avance de todos ellos. ¿Sí? De todos estos grupos indígenas que se van a unir en contra de los aztecas y por quién van a estar liderados. Por Hernán Cortés. Hernán Cortés, ¿qué hace?
va a hacer crecer lo que es su hueste de unos cientos de españoles, se va a acrecentar con miles de indígenas. Miles de indígenas que se van a coger o van a rendirle pleitesía al rey de España. Eso es lo interesante. Cortés va avanzando y obviamente pues va a llegar a Tlaxcala. Los tlaxcaltecas le presentan primero resistencia y los tlaxcaltecas al ver, ahí sí, al ver cómo se presenta la batalla con los españoles y al ver que los españoles han reclutado en sus filas a varios, a miles de indígenas, a otros pueblos indígenas, y que no es, el problema no es contra Tlaxcala, el problema es contra Tenochtitlán, contra Texcoco y contra Tacuba, que deciden, está bien, vamos a unirnos a ustedes, ¿sí? Y ahí los tlaxcaltecas, ojo, los totonacas y los tlaxcaltecas se unen a Cortés, le rinden pleitesía, se vuelven aliados de Cortés. Y con esto, Cortés vuelve a acrecentar su hueste. Y ojo con esto, se vuelven aliados, son naciones, ojo, en aquella época Tlaxcala es como una nación, es un país independiente. No existe el concepto todavía de lo que hoy es México, ojo. Sí, podrá existir lo que es Tenochtitlán, pero los tlaxcaltecas están en contra de Tenochtitlán y obviamente Tenochtitlán está en contra de los aztecas porque los aztecas están duro y dale en querer conquistar Tlaxcala. Entonces, y obviamente no se quieren los tlaxcaltecas no se quieren someter a los aztecas. ¿Por qué? Porque los aztecas realizan sus sacrificios, porque los aztecas cobran tributos y Tlaxcala ha estado luchando en contra de eso. Al igual que Huejotzingo y al igual que Cholula. Ahora sí, Huejotzingo y Cholula son los otros miembros de la antitriple alianza, ¿no? Cortés con esto va a acrecentar. Y obviamente, pues también los tlaxcaltecas le rinden pleitesía, se alían a Cortés bajo los términos también de lo que viene siendo la Carta de Palacios Rubio. ¿Sí? ¿Esto que logra? Logra que Tlaxcala, por lo menos a Tlaxcala, que es el que está más referido, el más asentado en la historia, no recuerdo o no sé si también a los totonacas, se les da un trato preferencial después de la conquista. A los tlaxcaltecas se les va a dar un trato de nación aliada y se les van a dar títulos nobiliarios y a muchos de estos tlaxcaltecas después se van a unir a huestes posteriores para ir y reclamar territorios en el norte de México, en zonas como Coahuila, en las zonas chichimecas. Entonces va a haber colonias o va a haber asentamientos indígenas tlaxcaltecas en zonas como Saltillo, en lo que es Coahuila. Y esto donde lo vamos a ver reflejado en los zarapes, lo vamos a ver reflejado en los usos y costumbres posteriormente en lo que hoy es el estado de Coahuila. Por dar un ejemplo, a Coahuila de Zaragoza, ¿no? Que allá, de que estamos muy contentos porque de allá somos recién egresados de la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿no? Ahí esta universidad que me abrió las fotos en su momento y bueno, que gracias a ella pudo hacer el doctorado. Bueno, acabo el paréntesis. Bueno, entonces ante esto nos estamos topando unos cientos de españoles con aliados a miles de indígenas que van en contra de Tenochtitlán. Otra de las cuestiones que es interesante, bueno, Cortés también para armar a su hueste, pues sabemos que los arcabuces pues no se disparan solitos, necesitan de pólvora. Y Cortés manda a dos de sus hombres, eso nos cuenta la historia, que manda a dos de sus hombres para recolectar azufre. ¿Y de dónde va a sacar el azufre? La pólvora tiene tres ingredientes. Tiene carbón, tiene salitre. El salitre lo sacas de lo que viene siendo el guano de pájaro. Y el otro ingrediente que es el azufre. ¿Y el azufre de dónde sale? El reactivo esta sustancia. Esta sustancia sale obviamente de los volcanes. ¿Y cuál era el volcán activo en ese momento? Pues nada más y nada menos que el Popocatépetl. Manda a dos de sus hombres. Y también viene esta parte en la historia. El primer europeo que pasa y explora
y hace mapas de esta zona, pues no es nada más y nada menos que la expedición de Cortés. Y el lugar por donde pasó entre el volcán Iztaccíhuatl y el volcán Popocatépetl, a ese lugar se le bautizó como el Paso de Cortés. Uno de los pocos lugares en la República Mexicana con un monumento a Hernán Cortés. Un monumento que recuerda que por ahí pasó su hueste. Ahí para los que se les hace la piel chinita de que, ¿cómo va a haber monumentos dedicados a Hernán? Si se quejan de la estatua de Colón, bueno, pues les da tanta flojera ir y decirle algo el monumento. Hay un monumento dedicado a Hernán Cortés ahí en el Paso de Cortés, o sea, por la hazaña que hicieron, pues, de que pasaron y luego también que subieron el Popocatépetl y sacaron este azufre. Ahí a los que les causa tibia, bueno, ahí hay un monumento dedicado a Hernán Cortés y nadie dice nada. Y bueno, y no es solo ese lugar. Aquí en Ensenada hay otro monumento dedicado a Hernán Cortés, aunque no como conquistador, sino que está dedicado porque es uno de los exploradores de lo que hoy son las Californias, ¿sí? Entonces, ahí está su medallón, su plaquita, ahí en lo que es el Riviera, ahí se encuentra este otro monumento dedicado a Hernán Cortés. Bueno, son de los dos únicos monumentos que se tiene noticia o que existan en México. ¿Eh? A 500 años de la consumación o de lo que fue ya la derrota de Tenochtitlán y de Tacuba, porque bueno, ahí les cuento otra historia luego. Pues en este contexto es lo que logra Hernán Cortés. La otra, hay una cuestión muy interesante. Cuando llega Cortés, pues ya llega, ya después de haber atravesado el paso de Cortés y todo, pues va a ser ahí en lo que es, dicen que es la calzada de Tlalpan, ¿sí? En lo que hoy es calzada de Tlalpan, la entrada sur de Tenochtitlan, va a ser el encuentro ya entre las dos grandes, se dice que es el encuentro entre las dos grandes civilizaciones, ¿no? El encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, en donde en este encuentro, pues los españoles son recibidos con copal, con, algunos dirían con inciensos, los aztecas les hacen limpias acá, una ceremonia acá, y obviamente para que puedan ver al emperador, para que puedan ver a Moctezuma, ¿sí? A Moctezuma segundo, que quede claro. Y en estas pues los españoles dicen, nos creen dioses, nos tratan como a dioses. Y no es que los trataran como a dioses, es que los españoles olían mal, olían feo. Los españoles, si bien se bañaban una vez al mes, si no es que hasta menos, si era posible que no tocaran el agua por X o Y motivo, los españoles no se bañaban. En Europa no se acostumbraban a bañarse por estas cuestiones de las enfermedades y un montón de cosas, del frío y lo que ustedes quieran, pero no se bañaban. Y obviamente, pues, si algunos nos quejamos de cuando no nos bañamos o de que decimos la frase de que nos chilla la ardilla o que ya llevas varios días sin bañarte, pues que la ardilla no está chillando, sino que ya se murió. Bueno, pues que hueles feo, pues a los españoles, imagínense, ya traían ahí una momia egipcia de olor, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué hacen los aztecas? Bueno, para que Moctezuma no huela a lo que huelen estos individuos, pues les hacen limpias, les pasan las hierbitas y queman los saumerios con copal, pues para que no huela tan feo los españoles, ¿no? Pero bueno, ya se da la entrevista y todo. ¿Y qué hacen? ¿Qué le leen a Moctezuma? Se lo van a, bueno, en los primeros encuentros, pues obviamente leen la carta de Palacios Rubios en griego, en latín, en español. Los indígenas, en los mayas, el primer contacto, pues no saben ni de qué les están hablando. Aquí hay una diferencia. Aquí ya hay traductores. El primer traductor, pues que sabe hablar de maya, que sabe hablar maya español. El segundo traductor que sabe hablar náhuatl y maya. La tercera traductora, pues es nada menos que Malitzin, esta Malinche o Doña Marina, como decían los españoles. Ella es la que va a traducir al maya y luego ya le traducen al español. Bueno,
van a leerle a Moctezuma la carta de Palacios Rubio. Ese es uno de los fundamentos con los cuales van a querer tener agarrado a Moctezuma. Moctezuma eso, ¿qué tenemos con Moctezuma? Moctezuma es un guerrero, eso no se nos olvida. Pero también es un sacerdote y una persona muy religiosa, que está consciente de las profecías sobre las que está la religión de su pueblo. Y una de las profecías que está heredada desde los toltecas, pues es nada más y nada menos que la venida de Quetzalcóatl. Y en esta avenida de Quetzalcóatl, pues tenemos pues, que está enunciado precisamente que va a venir barbado, que van a venir con hombres blancos y va a reclamar lo que es su territorio. Moctezuma cree que la gente de Cortés que ha venido en barcos o las mentadas casas flotantes que están sobre venados sin cuernos, que son los caballos, y que están vestidos de metales que parece que relucen como el sol, que estamos hablando de las armaduras, pues son nada más y nada menos que los enviados de Quetzalcóatl. Hasta llegan a creer que Cortés es Quetzalcóatl. Bueno, en este contexto, pues dice, ok, no, nos atenemos a la autoridad de las personas que dicen, y pues caemos en ti, caemos en ustedes, ¿no? Como individuos. Moctezuma en cierta manera está tanteando y también en cierta manera dicen que se somete a Cortés, pero bueno, porque por este lado religioso, esta cuestión religiosa que pende sobre él. En este contexto de que ya leen la carta de Palacios Rubios, toman en cuenta a Moctezuma ya como líder del Imperio Azteca, que el Imperio Azteca se va a someter a la autoridad del rey de España. Y entonces a Cortés pues, ya entra a la ciudad de Tenochtitlán, lo van a alojar en el palacio de Axayácatl, por mientras Moctezuma pues, sigue en su palacio y todo. Y así se van a llevar las cosas. Ellos ya creen, los españoles ya creen que tomaron a esta civilización, que ya tomaron a este pueblo. Sin embargo, no tomen en cuenta que hay muchos mexicas, que hay muchos, sí, mexicas, precisamente, que hay muchos de los miembros de la Triple Alianza que dudan de ellos, que dudan de su divinidad y que los ven como hombres. Y el problema es que también ven en ellos la sed o la enfermedad del oro, que nada más piensan en oro, que piensan en los tributos, todo esto. Total, viene la conquista, podría ahorita platicarles toda la conquista, pero pues no se trata de eso, tenemos que fijarnos en el aspecto jurídico. Total, viene lo que es para los españoles la noche triste, para otros es la noche victoriosa, que ganan los aztecas, muere Moctezuma, porque fue prisionero de los españoles, después de que ya se presentan combates entre los mexicas y los españoles, en donde se dan cuenta que no tienen nada de dioses, eh, Cortés con mucha astucia, con ayuda de sus aliados indígenas, tlaxcaltecas, totonacas, entre otras naciones, pues derrotan a los aztecas y Cortés también tiene un aliado o tiene o un arma que no saben que tienen. ¿Cuál es? Nada más y nada menos que la viruela. Y la viruela, ¿dónde llega? Bueno, Cortés porque es perseguido por el gobernador de Cuba. El gobernador de Cuba que no sabe que pues ya se mandaron las misivas o lo que vienen siendo las cartas de relación de lo que está haciendo Cortés ahí y de que ya tenía un nombramiento por un ayuntamiento recientemente constituido, pues manda una expedición para detener a Cortés y hacerlo preso. ¿Qué hace Cortés? Pues detiene a esta expedición de españoles, los rodea ¿cómo decirlo? Hace que se unan en la expedición de él. Para que vean la astucia de este hombre, para que vean su habilidad. O sea, no es cualquier hijo de vecino, no estamos hablando de un alma de la caridad, estamos hablando de un hombre de su tiempo, de un líder y de un jefe militar. Eso es Cortés. O sea, y obviamente ansioso de poder y ansioso de riqueza. Ambicioso, pues. O sea, no debemos de perder de vista esto. Entonces, con esa astucia, pues logra que se unan
los que lo persiguen, logra que estos miembros de esta nueva expedición se unan a él. Y entre los miembros de esta expedición viene un esclavo africano. El problema es que ese esclavo africano está enfermo de viruela. Lo llevan a Tenochtitlán. Se muere en Tenochtitlán esta persona. Y esto es detonante para que se dé una epidemia. ¿Por qué? Porque los indígenas, los aztecas y obviamente los indígenas no tienen defensas en contra de la viruela. La viruela es una enfermedad totalmente nueva, es como el COVID para nosotros, aunque con más mortalidad, con una mortalidad casi pues si no es que no, del 80-90% la viruela, o sea, bueno, a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero es que los que sobreviven a la viruela o los que llegaron a sobrevivir a la viruela quedaban con marcas en su carita, con cicatrices muy feas, ¿no? O sea, y obviamente pues, el trauma de esa enfermedad es terrible. Sí, quedaste con defensas, sobreviviste, pero casi, ahora sí que quedas con tu piel marcada, ¿no? Bueno, imagínense los aztecas, pues, los españoles pues ya tienen defensas, algunos, entonces pueden sobrevivir a la viruela, pero los aztecas no. Los aztecas, ¿cuáles defensas? ¿Cuál historial de... Es más, todavía no se conocen ni las vacunas, ¿no? ¿Cómo combates esa enfermedad? Aún con la medicina, con la herbolaria que tenían los aztecas, ¿cómo combates una enfermedad tan purulenta y tan terrible? Entonces, uff, ¿para qué les cuento, no? Se empieza a diezmar a la población mexica y muere, uno de los que muere es Cuitláhuac, heredero de Moctezuma, como Tlatoani, como emperador, que había tenido logros en la defensa en contra de los españoles, pero muere. ¿Quién hereda el poder? Por vaivenes políticos, porque va acabando con sus rivales, porque le tocaba a él, Cuauhtémoc. El Tlacatecutli de los guerreros, Águila. Es el, es el que hereda el poder y se convierte en el último gran Tlatoani, ¿no? Entonces se da toda esta situación, se da todo esto y pasamos a que, son Tenochtitlán cae ya en manos de los españoles gracias también a la alianza con los tlaxcaltecas y capturan a Cuauhtémoc y obviamente pues, se rinde Tenochtitlán, la caída de Tenochtitlán en agosto de 1521. Entonces ahí se da todo esto, precisamente ya 500 años de la caída de Tenochtitlán, se da todo esto y empiezan las instituciones, se empieza a transformar lo que es el ciclo de las instituciones de gobierno. ¿Cómo está el esquema de gobierno ya tras la caída de Tenochtitlán? ¿Quién gobierna? ¿Cómo se manda? ¿Qué va a seguir? Pues arriba, pues, principalmente el que manda es el rey. Eso no tienen ni la menor duda, porque si no, sus cabecitas salen rodando. Por abajo del rey van a estar sus secretarios y va a haber un órgano. El rey había creado un órgano que le ayudaría a administrar sus dominios en lo que hoy es América, en lo que ellos consideraban que eran las Indias. Este órgano de gobierno o este órgano administrativo es nada más y nada menos que el Real Consejo de Indias. Y el otro órgano que va a tener su sede en Sevilla, en España, que se va a encargar de regular el comercio y de la explotación de los recursos que hay en las Indias, va a ser la denominada Casa de Contratación de Sevilla. Va a regular el comercio, se va a encargar de revisar qué onda con el tributo y todo esto. Por abajo, ya de la casa, de lo que viene siendo el Real Consejo de Indias, ya vienen las autoridades regionales, las autoridades locales. En Nueva España, ¿qué había? En este nivel. Este cuadrito lo pueden encontrar en el libro de Pérez de los Reyes, más o menos en la página 205. Ahí nada más para que tengan idea. Por debajo del Real Consejo de Indias estaba ya Hernán Cortés. ¿Cómo? Como capitán general. Capitán general que había sido nombrado primero por
lo que era el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz y después con su nombramiento ratificado por el rey. Ojo, como capitán general Cortés organiza el gobierno de lo que será Nueva España. El órgano que lo va a ayudar o que se encarga de las labores, por decirlo, las labores judiciales, labores parecidas a la como un órgano entre judicial y legislativo, es nada más y nada menos que la Real Audiencia. La Real Audiencia está conformada por, eh, eh, por así decirlo, por personas nombradas por el rey de España, enviados del rey de España, para que se encargaran de las cuestiones judiciales, de las cuestiones de algunas cuestiones legislativas. En este caso, la Real Audiencia ve que hay necesidad de abogados. En esta parte me voy a quedar, porque esta cuestión de los abogados son de las cosas que también le van a restar autoridad a Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque Cortés quiere ejercer bien el poder y no quiere tener abogados. Eso es algo que tendré que platicar en la siguiente clase con ustedes. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandro y que tengan muy bonita tarde, que les vaya bien. Hasta luego.